Hola, buenas tardes a todas y a todos. Ya vamos a comenzar con esta sesión del diplomado, que es con Jacqueline Karina Mazariegos Fernández. Ella va a estar en lugar de Ana Elena, que nos dio la sesión pasada. Jacqueline es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Actualmente trabaja en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Tapachula. Ella está a cargo del fortalecimiento y espacios participativos con personas migrantes y refugiados. Ella ha sido consultora en diferentes organizaciones y diferentes proyectos. Asimismo, ha sido psicóloga, ahora sí que ejerciendo su profesión de psicóloga clínica también en diferentes espacios. Jacqueline, no leo todo tu currículum porque es enorme. Tenemos una ponente de lujo, bueno, como dices, o sea, todas son de lujo, pero Jacqueline tienes una currícula muy amplia que nos llevaríamos un par de minutos si se las leo todas. Entonces, si gustas, ya comenzamos. Perfecto, muy bien. Pues bueno, muy buenas tardes. Como ya les decía, pues Ángeles, mi nombre es Jacqueline Mazariegos y pues un gusto ahí viendo que ahí pues nos acompañan de diferentes puntos, algunos conocidos, otros no tanto. En esta ocasión, como ya les comentaba Ángeles, pues estoy apoyando a Elena porque hoy tuvo a su bebita, se adelantó, pero vamos a continuar pues con la sesión como ya lo tenía planificado ella. Vamos a trabajar principalmente en estas 2 horas cómo incorporar pues el enfoque psicosocial a nuestras organizaciones o instituciones. En eso nos vamos a centrar ante todo. Les digo un poco cómo vamos a desarrollar la sesión. Vamos a tener una presentación más que todo para recapitular lo que vieron en la sesión anterior, luego vamos a hacer un ejercicio pues más individual. Si nos queda un poco de tiempo, vamos a ver si podemos compartir a través del chat pues sus respuestas y ahí pues darles un poco la retroalimentación del ejercicio para también pues terminar con una presentación más concreta sobre un esquema que se ha desarrollado más para ver cómo incorporar el enfoque psicosocial a las instituciones, organizaciones. Y bueno, para arrancar, así vamos avanzando ya en la recapitulación. Como tenían la ruta pues temática de las sesiones que ya estaba establecida, pues en la sesión anterior ya estuvieron abordando con Ana Elena pues qué era el modelo psicosocial desde sus fundamentos teóricos, metodológicos, y ahí pues en sus raíces ustedes ya trabajaron pues la parte del artículo que les pasó a Ana Elena sobre Martín Baró, que es pues de los fundamentos principales para el enfoque psicosocial, y en comparación pues también con otras intervenciones de atención psicológica. ¿Cómo se aplica? Que también ya lo abordaron en la sesión anterior con Ana Elena, desde los impactos psicosociales, desde pues, sus distintas esferas, ¿verdad? Desde la parte individual, el impacto pues, a nivel familiar, comunitario, social, y las estrategias de afrontamiento que son importantes poder detectar dentro del proceso de acompañamiento o apoyo psicosocial. Y por último, que es lo que nos concentraremos, como les decía, en esta sesión, que será cómo incorporar entonces el enfoque psicosocial a nuestra organización, que ya será lo que nos quedará pues, durante el resto de las 2 horas. Para el día de hoy, como les decía, es importante que recapitulemos un poco y igual brindar un espacio más adelantito si quedaron algunas dudas. Como les decía, Ana Elena, pues el trabajo psicosocial, ¿qué es lo que buscamos con este enfoque? Pues es activar y potencializar pues, las estrategias de afrontamiento que tengan un impacto precisamente en el fortalecimiento pues, de la persona y el colectivo. ¿Qué quería decir con esto también cuando surgió toda la explicación? ¿Cómo vamos a detectar? Y también eso implica mucho análisis de nuestra parte en todas las personas que estén implicadas en el trabajo, en la interacción con las personas migrantes, de cuáles son estos impactos que tiene la persona. Ya sea que ha migrado, ya sea que está en busca de refugio, ya sea que solo está por tránsito, retornada. ¿Cómo podemos identificar adecuadamente para poder hacer una intervención pues también de calidad? La parte también de la identificación de los mecanismos de afrontamiento, que ya lo abordaban dentro del trabajo psicosocial, que es una parte importante. Esto se relaciona mucho, como ya se planteaba antes, en también pues esa sensación de control para las personas, ¿verdad? Que es de las cosas pues muchas veces que son más afectadas, que es
la pérdida del control, más que todo la sensación de la pérdida del control, ¿verdad? Y cómo tenemos que trabajar alrededor de esto. Y para poder, pues, finalizar, que es lo más importante, con un proceso, pues, ya más de adaptación, que aquí es donde ya profundizamos en lo que es el fortalecimiento, pues, de la persona, ¿verdad? Es de estos recursos internos que tiene la persona, los recursos de apoyo externos también con los que cuenta. Puede ser el colectivo, puede ser, pues, el grupo familiar, puede ser que sea desde un grupo social, otras organizaciones. Este rol que tiene, pues, tan importante, también los vínculos externos que tienen las personas. Y continuando un poco con esta recapitulación de la sesión, pues ya veían ustedes acerca de las herramientas, las técnicas y pues cuáles eran las acciones psicosociales. Desde el principio de que cada persona que tiene una interacción con las personas migrantes, pues tiene un rol muy importante, decimos, todo el personal que interactúa a mayor o menor nivel, o en el caso ya de atención especializada, pues es la herramienta precisamente para el trabajo psicosocial. En esto nos basamos que desde muchas veces solo consideramos que el enfoque psicosocial es solo para incorporarlo por atención especializada o por equipos que tienen designados funciones de atención directa, pero no, ¿verdad? Debemos incluir precisamente a toda la persona, desde la persona que le da el primer saludo en nuestras instituciones, organizaciones, la persona que tal vez está apoyando en la cocina, cómo juegan este papel tan importante, porque muchas veces se crean estos vínculos de confianza y tal vez no lo dan, no dicen ciertas cosas o no han buscado el apoyo en atención especializada, pero hay un vínculo de confianza con la persona, pues, que está encargada de la cocina, la persona que está encargada de la puerta, porque posiblemente en ese primer contacto, pues, cuenta toda su historia, pero es muy importante qué respuesta, qué escucha se le da a esta persona para también, pues, la calidad de nuestra atención y que realmente se pueda incorporar, pues, una buena comunicación entre todo el equipo, lo interno, y dar, pues, un enfoque realmente psicosocial en toda la organización. Hablábamos de las técnicas también. Se habla mucho precisamente, pues, que hay diversas técnicas. Lo ideal es que en mayor o menor medida podamos incorporarlas dependiendo, pues, cuáles son los objetivos también de trabajo, qué tipo de poblaciones con la que estamos trabajando. La escucha responsable que tiene que ser a todos los niveles, ¿verdad? En cualquier tipo de intervención que hagamos, sea, pues, más individual, sea más grupal, sean acciones más de visibilización pública, dependiendo qué actividades, pero es algo que sí tenemos que incorporar en todo. Y esto de la escucha responsable, aunque ya lo hablaron en la sesión anterior, pues que va más allá de solo escucho, sino también cómo me posiciono frente a los usuarios o las usuarias. Doy una devolución de lo que me está diciendo la persona para ver si estoy entendiendo realmente bien lo que me quiere decir, clarifico las preguntas, le veo a los ojos cada vez que hablamos en cualquier, sea intervención o sea igual a veces entre pasillos, que se pueda dar esta escucha responsable que implica también no juzgarla, que implica, pues eso, no hacer juicios de valor contra la persona, que implica no interrumpirla cuando nos está hablando, que va más allá, aunque tengamos muchísimas personas que atender, pero que nuestra escucha realmente es valiosa porque va a tener un impacto sobre la atención que estamos dando. La entrevista, ya lo mencionaba incluso en alguna de las participantes, recuerden lo que escuché, también que lo mencionaron en la sesión anterior, pues eso, que esa primera entrevista, la herramienta, pues, tan importante que puede ser para detectar diferentes situaciones que necesitan una atención especializada. Pero vamos como una entrevista que, aunque sea para diferentes objetivos, sabemos que cada organización hará entrevistas en mayor profundidad o menor profundidad, pero que sí hay aspectos básicos dentro de la entrevista que sí tienen que ser tomados en cuenta, ¿verdad? Como desde el inicio de una entrevista yo realmente brindo la información adecuada para los usuarios, las usuarias, diciéndole para qué voy a utilizar la información, por qué estoy haciendo este tipo de entrevista, cuánto tiempo va a durar, si me da el consentimiento de poder tomar notas, de poder trasladar alguna información que puede ser delicada para la persona. Y como decíamos, dentro de toda la entrevista poder incorporar la escucha responsable y finalizar siempre la entrevista pues con esta devolución que nos permita también recordar qué tanto consentimiento tenemos de la persona. Esto también como técnica realmente es algo muy importante para esta devolución del control, aunque pareciera pues es una entrevista más, realmente aquí es donde también
podemos iniciar a devolverle un poco el control de decidir si quiere, no quiere, cómo lo quiere hacer, que ya les permita pues también una tranquilidad de sus propios procesos. Manejos de grupos, como decimos, desde el enfoque psicosocial, algo muy importante pues es poder incorporar diferentes espacios para ese intercambio entre pares, ese intercambio entre iguales, desde la misma experiencia, pero para eso tenemos que tener también como trabajadores pues diferentes herramientas, habilidades que nos permitan hacer un buen manejo de los grupos. También hablamos como técnica del arte, como forma de expresión. Esto lo que implica es que también puede ser desde una vía pues más para visibilización, puede ser también una vía como un recurso también terapéutico, puede ser también de muchas vías que lo podemos utilizar como expresión, teniendo objetivos claros, ¿verdad? También de cómo estamos incorporando, como digo, todas estas técnicas muchas veces las incorporamos dentro de un mismo proceso. Y el arte, pues sí, también tener ese cuidado, ¿verdad? De que el arte no sea arte como tal, estar preparados también que la expresión a veces artística nos puede llevar más allá del arte, ¿verdad? Nos lleva, pues eso, a las expresiones que a veces pueden ser muy dolorosas y cómo tener el cuidado, como en el resto de técnicas, de cómo podemos manejar las situaciones, qué tipo de contención también damos en este tipo de espacios, cómo incorporamos a otros actores, a otras disciplinas, dentro de las actividades que nosotros hacemos o las técnicas que estamos utilizando, porque no podemos hacerlo solos, ¿verdad? Dentro de los equipos, pues sí tienen que incorporarse de una buena manera. Pues, el Internet. En cuanto a la educación popular, también ya lo mencionaba Ana Elena en su sesión anterior, ¿verdad? Que es, pues esto es un buen mecanismo para poder facilitar la expresión, la participación de las personas, y porque también nos facilita muchas veces poder adaptarnos a los diferentes grupos. Entonces es una técnica pues también que puede ser utilizada pues a nivel individual, a nivel familiar o cuando estamos trabajando con grupos específicos. Entonces, ¿cómo podemos permitirnos también esa flexibilidad de poder incorporar todas las técnicas que tenemos a la mano? En cuanto a acciones, pues ustedes ya abordaban también un poco cuáles eran estas acciones psicosociales, que sí consideramos, ¿verdad?, que las acciones pues no tienen que ser acciones aisladas, todo dentro de un marco de un proceso para que realmente se haya apropiado la organización, la institución, o esté dando una atención integral con un enfoque psicosocial, que esto va, lo ideal, que pudiéramos incorporarlo en todos los niveles, ¿verdad?, en el nivel individual, en el nivel familiar, comunitario, social. Sabemos que no, las condiciones de todas las organizaciones y las instituciones pues no son las mismas, a veces podemos hacerlo de manera integral, a veces no tenemos la capacidad o el acceso por las circunstancias, que no va a ser lo mismo pues población que está en tránsito a población que es retornada, lo que mencionaba antes. Entonces, también eso implica mucho análisis de nuestra parte de qué tipo de acciones son las necesarias para el grupo con el que estamos trabajando, y hacer una evaluación constante sobre estas acciones, porque no va a ser lo mismo, pues, ahora que hagamos, yo qué sé, cierto trabajo grupal, a que lo hagamos dentro de un año, cuando la situación posiblemente migratoria ha cambiado, que tiene que ver mucho con un análisis más allá de lo que hacemos día a día, tiene que ver también con analizar el contexto, la situación política, cómo incluso afectan pues, las políticas migratorias, a cómo las personas se están movilizando, qué tipo de riesgos están cambiando, las personas a qué se están exponiendo. Entonces, también tener ese análisis interno es muy importante. Como acciones, ya lo planteaban antes con Ana Elena, pues eso, las visitas domiciliarias, que puede incorporarse la parte más terapéutica, acciones grupales como grupos de apoyo, otro tipo de grupos más de discusión sobre las temáticas, a veces incorporado el teatro, programas radiales que nos pueden ser muy útiles pues para procesos de sensibilización y también transformadores. Las personas lo pueden ver desde una posición de ser estos los espacios donde pueden llegar a otras personas que están viviendo situaciones similares para que no se sientan solas, o donde pueden pues exponer y defender sus derechos de alguna manera y ser personas activas dentro de su proceso. Como lo decían ya antes, pues eso, el enfoque psicosocial va a posicionar siempre a la persona como sobrevivientes, como personas activas en el proceso, no pasivas.
Entonces, también hablamos de otras acciones como encuentros, intercambios, por ejemplo, entre grupos, encuentros entre personas que han vivido las mismas experiencias. A veces se han hecho encuentros comunitarios, encuentros incluso entre pues, grupos de apoyo o ciertos grupos para intercambiar estas situaciones que están viviendo, poder generar pues también esas fortalezas y entre pares. Y como digo, a veces ahí pueden crearse pues estrategias también para afrontar la situación. Muchas veces las personas van a sentir pues que venga el llamado pues profesional, la persona que tiene una función especial en una organización y puede considerar que las estrategias que están planteadas como para salir adelante, si las imponemos o les damos, como decimos, consejos, recomendaciones, pues no va a ser apropiada realmente por la persona, porque no lo estamos viviendo, porque no lo hemos vivido, algunos tal vez sí, pero en general, pues es mucho más rico, mucho más productivo realmente para las personas poder intercambiar estrategias y encontrar soluciones entre este intercambio de espacios y de experiencias. También en la parte más de sensibilización, pues se habla que puede haber diferentes campos para la sensibilización, ya lo mencionaban también en la sesión anterior algunos ejemplos de cómo hacer un trabajo desde el inicio, el proceso de sensibilización, que es importante, pues la parte sí de prevenir las situaciones, ¿verdad?, de estigmatización, discriminación, pero también muchas veces con la dinámica pues vemos nuevas problemáticas en el camino y cómo tenemos que ir modificando nuestros procesos a lo interno o también con las mismas personas, pues estos procesos de sensibilización. Esto y en general todas las acciones las acciones psicosociales parten del principio de que las personas son pues partícipes activos, ¿verdad? Que toda acción, toda decisión, todo movimiento que se haga desde esta concepción del modelo psicosocial debe ser desde lo que piensan las personas, desde el camino que quieren continuar las personas y al ritmo que las personas quieran ir, que a veces no es el ritmo que nosotros precisamente quisiéramos ir, ¿verdad? A veces decimos, bueno, podríamos hacer esta actividad, pero las personas por cuestiones de seguridad, por vulnerabilidad, por diferentes situaciones tal vez no están preparadas, por eso es tan importante que toda acción sea construida desde la voz y desde el planteamiento de las mismas personas que han vivido estas situaciones. Y eso implica que no son partícipes de las decisiones solo al inicio, sino en todo el proceso, como decimos, el tomar decisiones nos devuelve el control. Entonces, en todo el proceso, cada movimiento, pues sí tiene que haber una interacción desde las decisiones que las personas toman. Y acciones en espacios públicos, ¿verdad? Que también, pues ya lo mencionaba, que a veces está muy enlazado también con otro tipo de acciones, ¿verdad? Con acciones que se han realizado, por ejemplo, a nivel grupal, acciones que se han realizado a nivel de encuentros, que vamos a ver un poco adelante, ahorita en la siguiente diapositiva, una experiencia precisamente de Tapachula que nos da un poco estas reflexiones, ¿verdad? De cómo desde espacios públicos también puede ser un proceso también de acciones y transformaciones desde la posición de las personas que han vivido estas experiencias. Entonces, decimos, como les decía un poco antes, toda acción, todo movimiento sí debe ser considerado desde la visión de las personas, no desde la propia organización, claro, tener objetivos claros de hacia dónde queremos ir, de qué tipo de atención integral queremos dar, pero tomando en cuenta en cada paso y en cada intervención la voz de las personas. Incluso hasta cuando veamos pues acciones como visitas domiciliarias, decimos, tenemos que consultar, hablarlo con la persona, aunque esa sea parte de nuestras acciones, debe siempre hablarse con la persona porque no sabemos, por ejemplo, si el coyote vive cerca de la persona y llegamos de repente sin avisar y estamos exponiendo mucho más a la persona. Entonces, cómo cada acción tiene que ser consultada para no vulnerar más a las personas, que son puntos como muy importantes. Y lo que queríamos compartirles un poco ahora es esta experiencia, que es un video, ¿verdad? Que tarda muy poquito tiempo, son 5 minutos para ir arrancando pues, la sesión de hoy, que es la reflexión. Después de ver el video, les quisiéramos pedir nada más que nos puedan contestar estas 2 preguntas de cuál creen que fue el proceso previo para llegar a esta acción
y cómo creen que esta acción fortalece a estas mujeres a nivel personal y a nivel colectivo. Entonces, si quieren les vamos dejando un poco si lo podemos ver, el videito. Ay, si lo podemos ver. Ángeles. Ay. Bueno, la idea es que podamos ver ahora el video. Solo creo. Bueno, mientras tanto, veo que todavía no se ha podido ver el video. Si quieren podemos ir para avanzar con el tiempo, un poco hacer este ejercicio también que queremos más para la reflexión. Vamos a procurar. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí ya está el video. Bueno. Listo.
Unas les costó un poco escuchar, tal vez sí podemos ver, ahí sí pueden compartirles el enlace en caso lo Hola, quieran bueno, ya escuchar. estamos regresando ahorita ya que se Nada más uno incorpore nuestra ponente Jacqueline, pudiéramos continuamos. compartir pues acerca de Hola esto, Jackie, solo bueno, las dos apenas, preguntas que colocamos aquí, que es cuál creen que fue el proceso previo para llegar a esta acción. No. Correcto. no, bueno, nada más quería ver si ya estabas aquí, pero sí, ya vi que ya, aquí estás. Sí, ya estoy aquí. Ok, Gracias. ¿verdad? Entonces, tal vez solo si me haces favor, si puedes compartirles el enlace para quienes no escucharon bien, Ok, que sí. ponían por ahí, que no escucharon algunas. Entonces, nada más que nos puedan contestar en este pequeño espacio, tal vez unos 15 minutos nos vamos a tomar para esto, de cuál creen que fue el proceso previo para llegar a esta acción y cómo creen que esta acción fortalece a estas mujeres a nivel personal y a nivel colectivo. Ya veía algunas respuestas, las voy a ir leyendo igual. A ver, ya tenemos una. Tenemos a María de los Ángeles, el performance pone la mirada en las mujeres, mujeres solas o con hijos, de pantalón o vestido, entre ellas se puede apoyar y se miran unas a otras, las podemos estar viendo de lejos y al mirarlas somos parte. Y si una quiere puede pedir apoyo, que otras mujeres se lo darán. Y las que faltan, que se unan a ser parte. Muy bien, gracias. Yo creo que el proceso previo fue que un grupo de mujeres que sufrieron varios abusos de trabajo, mala paga, discriminación, en determinado momento conocieron a algunas personas que les escuché y les dio una perspectiva que como migrantes, mujeres en situación de vulnerabilidad podrían juntarse y así verían que no están solas. Ellas, nosotras, eran importantes como personas y su voz sí se debe escuchar. Que hay más mujeres en situación de explotación, pierden su miedo a expresarlo y consiguen una unidad al sentir el apoyo de otras mujeres, aunque algunas solo observan, pero son los pasos importantes. ¿Alguien más? Creo que este performance fue creado por una queja en común de muchas mujeres migrantes que trabajan siendo explotadas y es muy interesante esta fuerza que genera para defender sus derechos. Muy bien, gracias por compartir. Lo que sí quisiéramos ver un poco para la dinámica del ejercicio es que tratemos de pensar en cuál, o sea, se imaginan o creen ustedes que fue este proceso que se dio de acompañamiento psicosocial para llegar hasta este punto, para llegar a esta acción, a este performance. Como decimos, este es una acción dentro de un proceso mucho más complejo de acompañamiento, de apoyo psicosocial. Entonces, ¿qué creen ustedes que fue todo ese camino que llevó hasta este proceso? ¿Cómo lo ven? Y la otra pregunta, que es ¿cómo creen que esta acción fortalece a estas mujeres a nivel personal y colectivo? Cuidarnos unas a otras, de sororidad. Dice Marta, pues me parece que la preparación debió llevar mucho tiempo, ya que romper las inercias de las personas que han venido sufriendo injusticias en el trabajo del hogar no es fácil, basta ver las reacciones del público. Hacerlas conscientes de que todas hemos pasado por situaciones similares, dice Ana Valeria. Saludos también, claro. A ver, Georgina nos dice, previamente se debió de pues, analizar a todas las mujeres que participaron y claro, que las fortalece porque se siente una acompañada, no se deja a nadie sola. Marta dice, supongo que previamente debieron trabajar mucho en los participantes, que primero conocieran sus derechos, después para que se involucren en sus acciones de denuncia y finalmente
a otras participantes de su activismo, incluso romper el miedo a performance en público. Paula dice, el visibilizar que no son situaciones y condiciones individuales, sino colectivas que tienen la mayor de las veces orígenes similares de discriminación basada en que las diferencias se vuelven desiguales. Proceso previo, unirse y luchar como grupo por un bien común. A ver, Carmen nos dice, que pienso que primero, se juntaron unas pocas, tal vez se conocían y hablaron de sus problemas laborales, el maltrato del cual era parte, y empezaron a organizarse en la ayuda organizada. La dificultad a la cual se enfrentaban al inicio es que nadie les escucha. Cuando existe alguien que los escuche, se empieza a unir y a organizar. Dice Karina, el proceso tuvo que pasar por organización, identificación de situaciones y emociones, y de ahí tomar fuerza. El trabajo previo fue mucho investigación, búsqueda de mujeres, pero también la unión que se hizo, que las propias mujeres tomaran la decisión de unirse y darse cuenta de cómo las estaban tratando y cómo debían pedir ayuda. Socorro, el proceso previo es aceptar que se tiene miedo y que tienen derecho a informarse y que existen otras mujeres en la misma situación. Siempre hay otras mujeres dispuestas a ayudar. Erika Guerra, establecer el primer contacto para lograr convocatoria, el demostrar que no se trata de un yo, sino un nosotros. Alma nos dice, el proceso previo para esta acción es el hartazgo de los abusos hacia las mujeres, lo que les llevó a unirse, comunicar la situación real sobre su condición. Kaylin, el proceso fue el reconocimiento de ellas como una población que tiene características comunes, se organizaron y empezaron a buscar maneras de incidencia en espacios públicos, se sienten apropiadas de su historia y reclaman el apoyo de las personas que, aunque no vivan la misma situación, pueden aportar. Uy, están largos los comentarios. Bien. Sobre el proceso previo, no coincido con otras compañeras, es como lo dice Ana Valeria, que me antecedió, que seguramente son mujeres mucho más sensibles en el tema, que hicieron un ejercicio de reflexión que se buscó plantear en el colectivo. Yo considero que al emprender esta dinámica, al exteriorizar a las mujeres se reafirman como tales, se empoderan y se dan cuenta que son fuertes. Exacto, ahí entramos más al cómo se fortalece, cómo fortalece esta acción precisamente a las mujeres, ¿verdad? A nivel personal y colectivo. Sin embargo, la unidad en colectivo se fortalecen. Isabel nos dice no solo un proceso largo de organización, planeación logística, sino decisión de qué abordar y cómo hacerlo. De decidir hacer una acción en público, creo que fortalecer a las mujeres el animarse a hacer sus experiencias algo público y común, darse cuenta de que hay problemas estructurales que se pueden enfrentar colectivamente. Tenemos, pienso que primero fue identificar a las mujeres trabajadoras, conociéndose, pudieron darse cuenta de sus necesidades, de sus problemáticas, de forma de violencia que vivieron debido a su estatuto migrante y de trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar. El saberse parte de una comunidad puede llevarles a protegerse y a defender sus derechos. Bien. Por otra parte, es que apoya a las mujeres. Por saber que no están solas, así es, y que las redes son importantísimas, las redes de comunicación. Gabriela nos dice, una organización está atendiendo a estas mujeres y las ha empoderado para poder hacer parte del proceso. Por el segundo, las mujeres muestran valentía, ganas de salir y saber que tienen apoyo personal. Bien. Y nos dice Carla, el proceso previo, el trabajo en equipo, la organización en la que antecede la concientización y darles a conocer la importancia de valorarse a sí mismas y a su trabajo. El fortalecimiento se puede observar en el momento que se unieron para transmitir su mensaje, invitando a su vez a más mujeres para defender sus derechos y cuidarse a sí mismas. Jorge nos dice,
que el trabajo previo es todo un trabajo comunitario, parece el resultado de toda una investigación. Sí. Alma, las acciones fortalecen la autoestima de las mujeres, verse entre pares, comunicarse, apoyarse, crear lazos solidarios. Valentina, fortalecidas desde el momento en que empezaron a unirse, cuidarse unas a otras. Teresa, tener un objetivo común, llegando a empoderarse, tomaron las mismas acciones. Omar nos dice, me parece que fue un ejercicio de autorreconocimiento a partir de cosas en común entre las mujeres y poder compartir la serie de situaciones a las que se han enfrentado como mujeres trabajadoras. Ubicarlas como violaciones a sus derechos humanos. Celso nos dice que sí, en lo que pasó. Esta actividad se tiene trabajando desde hace tiempo con voces mesoamericanas, hace un proceso largo, no es algo espontáneo. Sí. Ahorita voy a profundizar un poco más en cuál ha sido el proceso, un poco para contarles, por cuestión de tiempo también, pues este es como un ejemplo clave, ¿verdad? Primero de una atención integral desde diferentes organizaciones, que ya lo mencionaban en la sesión anterior, la importancia de podernos articular con otras organizaciones también, pues que tienen población a la que tienen con situaciones similares. Esta fue una interacción precisamente. Hola chicos, ¿sí me escuchan? Al parecer ahorita está fallando un poco la conexión de Jacqueline. A ver, ahorita vamos a esperar a que se incorporen. Como les mencionamos, ella está en Tapachula, Chiapas. Allá el internet no es muy bueno, entonces nada, más vamos a esperar a que se incorpore otra vez Jackie y continuamos. Disculpen chicos, pero les digo, allá en Tapachula pues no podemos predecir cómo está la señal y así. Entonces, ahorita ya que se conecte, continuamos. Denos unos minutitos. A ver, ya nos dice nuestra ponente que está tratando de incorporarse, pero les digo, la señal pues es inestable, está conectada desde Wi-Fi, por eso nosotros siempre les decimos que se conecten por cable por estas situaciones, pero bueno, ya ahorita ya se está incorporando. Por teléfono, a ver.
Les pido unos minutitos para tratar de integrar a nuestra ponente. Por favor, no se desesperen. Les digo, se nos fue tantito el internet allá en Tapachula. Miren, ya Jacqueline ya nos puso aquí por el chat. Entonces, denos unos minutos para ver cómo se reincorpora, por favor. Hola, Jackie, ¿ya me escuchas? Jackie, ¿ya estás ahí? Bueno, ustedes sí me escuchan, pero ando tratando de hacer contacto con nuestra ponente. A ver. A ver, quiero ver si ya nos escucha nuestra ponente. Jackie, ¿ya estarás por ahí? Hola, Jackie, ¿ya nos escuchas? Bueno, gracias a los que ya me confirmaron que sí me escuchan. Ahora nada más dejen que se incorpore nuestra ponente. Hola. Hola, no sé si me escuchan. Sí, Jackie, ya te escuchamos. Ay, bien, qué bueno. Por fin. Te iba a decir, Bien. Jackie, ¿habrá la posibilidad, por ejemplo, ahorita sí tenemos audio y no tenemos video, la posibilidad justo de que nada más te tengamos el audio para que no se corte mucho y nada más trabajar con eso? Sí, yo creo que nos quedamos únicamente con el audio. Sí, Sí, no, porfa, no nos vamos a ver. chicos, ya para los que dijeron que no ven a la ponente, yo creo vamos a trabajar así sin video para que no haya mayor carga de datos y se pueda correr la transmisión de la ponencia y del audio. ¿Está bien? Bueno, si no está bien, pues Bueno, así lo vamos a hacer para que corra. No sé, es que Jackie, sí. adelante.
Gracias, sí. Bueno, un poco ya contaron sus experiencias. Con estos contratiempos vamos a apurarnos un poquito por el tiempo. Gracias por su paciencia primero. Sí, pues esta experiencia, decirles que sí, era un trabajo conjunto, que no sé si me escucharon ya esa parte, entre Voces Mesoamericanas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, y pues donde participaron justamente pues varias mujeres migrantes de Centroamérica, también mujeres de Chiapas, de Guatemala, Nicaragua, Salvador, y donde se hizo este intercambio, que claro, detrás de este intercambio, de este encuentro, pues tuvo un proceso muy largo desde diferentes ámbitos, ¿verdad? El acompañamiento psicosocial, que pues ya lo mencionaban ahí un poco ustedes, algunos, que no fue solo el encuentro de esos 3 días, sino para llegar a este punto, pues hubo mucho acompañamiento de diferentes esferas, de lo individual en algunas organizaciones, familiar, grupal. Algunas de las mujeres pues ya pertenecían en grupos de apoyo, en otros casos pues estaban muchas reuniones previas también de discusión sobre su situación, de compartir las experiencias en pequeños grupos, de cuál era su situación, qué querían visibilizar frente a otros, qué era importante para fortalecerse. Ellas me escuchan cortado. ¿Me escuchan bien, no? Es que vi a alguien que decía que me escucha cortado. Entonces no soy yo. Bien, gracias. Y como les decía, también en muchos de estos casos, pues ese acompañamiento siempre, incluso, o sea, desde el ámbito legal, desde el acompañamiento en la regularización y otras necesidades también que estas mujeres, pues sí escuchan bien, muy bien. Que estas mujeres pues han experimentado desde la defensa de sus derechos, informarles pues diferentes también formas de cómo defender sus derechos, pero también llevando el ritmo pues de estos espacios según las decisiones y los pasos que querían dar y que querían exponer. Entonces, esto lo que nos hace ver es justamente pues la importancia de este trabajo en red a diferentes niveles, no solo entre mujeres que están en situaciones similares en diferentes lugares, sino también en red desde cómo nos articulamos con otras organizaciones. Esa importancia de construir pues también objetivos claros con diferentes organizaciones, porque solas, a veces es muy difícil poder tener el impacto deseado. Decíamos la articulación que va también más allá de pues estos espacios dentro de un proceso que puede ser en diferentes momentos desde la atención, como decimos, todos quisiéramos tener esta atención integral ideal, ¿verdad? Donde tengamos desde lo jurídico, desde lo psicológico, desde todos los ámbitos, ¿verdad? Y a veces no podemos contar con estos recursos. Sin embargo, ahí es donde recalcaba justamente mucho Ana Elena de por qué era importante que tengamos esa conexión con otras organizaciones en este trabajo conjunto, que este enfoque psicosocial lo incorporemos nosotros con esta claridad de que aunque no podamos pues dar la cobertura a todas las necesidades, sí tenemos que articularnos con otros para poder cubrir pues eso, la magnitud de las necesidades. Aquí vemos pues ya mujeres muy empoderadas, mujeres que ya, como lo expresan ellas, pues ya no se sienten solas, que ese apoyo entre pares, entre iguales es muy importante, y cómo también visibilizarlo frente a otras mujeres para que vean que pues también pueden tener espacios y personas que les puedan apoyar a ellas. Defender sus derechos de muchas formas pues diversas, ¿verdad? En que tomen un rol ya mucho más activo y como les decía antes, desde este trabajo psicosocial posicionar siempre pues que las personas pues son activas, no son pasivas en su proceso, ¿verdad? Y cómo puede ser justamente pues transformador este acompañamiento si se hace pues como debe ser, ¿verdad? De una manera integral. En el siguiente ejercicio ya por tiempo queríamos pedirles nada más, tal vez vamos a poder cubrir 1 o 2 casos. El siguiente ejercicio es individual, perdón. Y lo que queremos es que darles unos 10 minutitos, porque sí estamos un poco ya contra el tiempo, pero unos 10 minutos para que puedan, pues, describirnos así muy breve algún caso que hayan trabajado ya
y donde puedan identificar justamente las estrategias de afrontamiento, donde puedan también ver pues cuáles son los impactos psicosociales en los diferentes niveles, ¿verdad? El individual, familiar, comunitario y social. Y concentrarnos ante todo en qué acciones psicosociales podrían llevarse a cabo con este caso que ustedes están exponiendo, sea un caso de una persona en concreto o sea de un grupo familiar. Entonces, les vamos a dar los 10 minutitos, nada más así muy breve, o si quieren, pues irlo medio exponiendo un poco acá, por cuestión de tiempo, teniendo claro que vamos hacia ese punto, ¿verdad? Cómo identificar lo que ya han trabajado en la sesión anterior, que eran los impactos psicosociales, las estrategias de afrontamiento, pero ante todo, qué acciones psicosociales podemos llevar a cabo con este caso específico. Entonces, como les decimos, les damos 10 minutos para que nos compartan un poquito así muy, muy breve o hagan una reflexión y ver, esto nos va a hacer como un poco el análisis de cómo nosotros realmente podemos incorporarlo dentro de los casos que estamos trabajando, dentro de los casos que estamos viendo y que sea este enfoque psicosocial el que estemos incorporando. Entonces, si quieren, les doy únicamente 10 minutos porque no vamos a tener mucho más, pero al menos para poder, pues, exponer como algún caso que quieran plantear. ¿Estamos? Pueden poner por el chat que dieron la actividad. ¿Estamos claros con lo del caso o están pensando? Ah, bueno, muy bien. Están pensando, les dejamos pensar.
a ver, ya nos cuenta Valentina un poco, uno de los casos que se me viene a la mente es el de una madre que dejó a su hija en el país de origen, no fue hasta los 10 años después que la trajo a vivir a Estados Unidos, la relación madre-hija está deteriorada, mucho recelo, familia de El Salvador, refugiados escapando de malas condiciones de origen y de violencia directa. ¿Qué impactos identificamos aquí? Estas son un poco las condiciones en las que está, pero ¿cómo podríamos identificar primero qué impactos y qué estrategias de afrontamiento has identificado en este caso? ¿Y qué acciones también, de una vez, psicosociales podrían llevarse a cabo con esta persona, con esta familia en general? Sí, cuando me manden el caso, les agradecería mucho que me puedan mandar el caso y de una vez en la misma sección que manden, pongan, pues eso, el impacto psicosocial que han identificado, las estrategias también que han identificado y qué acciones psicosociales ustedes consideran que pueden llevarse con esta familia, con esta persona. Tal vez solo nuevamente, si me mandan en la sección el caso, ahí mismo en esa sección que manden, si pueden anotar un poco pues los impactos psicosociales que ustedes identifican a nivel individual, familiar, comunitario, las estrategias de afrontamiento que identifican y ante todo qué acciones podrían llevarse a cabo para fortalecer pues los recursos de apoyo internos y externos de la persona.
A ver, si quieren, arrancamos un poco con el caso de Valentina, que se me perdió. Para aprovechar un poco el tiempo, nos cuenta Valentina que es un caso en que la madre dejó a su hija en su país de origen. No fue hasta 10 años después que la trajo a vivir a Estados Unidos. La relación madre-hija está deteriorada, mucho recelo, y nos dicen más abajo, para la niña, el adaptarse a la vida en Estados Unidos, considerando de alto impacto psicosocial, las acciones fueron terapia individual, posteriormente las dos, terapia, de algo. Entonces, si tomáramos, por ejemplo, este caso que nos cuenta, aquí está Valentina otra vez. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Valentina. Si hiciéramos la reflexión, no tenemos mucha información, pero ¿qué impactos, para que hagamos un análisis conjunto de este caso, para arrancar? ¿Qué impactos entonces tendríamos a nivel psicosocial si pensamos el impacto que puede ser a nivel individual, familiar, comunitario, social? Valentina nos puede ir ayudando un poco con darnos más información de ser necesario, pero para que hagamos un análisis conjunto pues de este caso. ¿Cuáles serían primero los impactos que hay? Ya nos mencionaba un poco, también aquí está algunos ya respuestas: impacto psicosocial, miedo, desconfianza, que lo podríamos ver más a nivel individual y por lo que comentaba Valentina, pues que el enfoque ha sido más desde la parte individual, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces dar esas acciones? Vamos a ver. Seguimos, ahorita revise el resto de casos, pero tratemos de pensar en conjunto entonces cuáles serían los impactos. Ya mencionaba un poco los impactos individuales, ¿verdad? Que hay, pues la pérdida de confianza, qué otras cosas podemos identificar incluso a nivel familiar y a nivel pues también de repente comunitario, de repente social, cómo lo podemos en diferentes ámbitos ver este impacto. Y luego tratamos de ver que eso necesitamos información de Valentina, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento, verdad? Ya hablaba, pues, Anelena, un poco cuáles son las estrategias de afrontamiento que muchas veces las personas utilizan, ¿verdad? A veces es no hablar del caso, a veces no hablar de su situación, a veces sí es apoyarse en otras personas, incluso a veces puede ser el arte, abocarse a otros espacios. Aquí nos dice Josefina, a nivel familiar, falta de confianza, el no conocerse. Ya vemos algo a nivel familiar. A nivel comunitario social, ¿qué se les ocurre que pudiera ser parte del impacto psicosocial? Bueno, no están muy activos con el caso. Pero bueno, ¿qué acciones psicosociales? Desde las diferentes esferas, decimos, ya vimos qué acciones psicosociales pueden haber. Lo mencionaba un poco antes, si quieren retomamos un poco esta lámina para ver que se nos ocurra un poco qué acciones, ¿verdad? Decimos, están las técnicas y las acciones. Las acciones, ¿qué pudiéramos hacer para este caso en específico a nivel individual, familiar, comunitario y social? Brindar atención psicológica a la familia, sensibilizar a la comunidad. La joven con baja autoestima que se le dificulta, vamos a ver un poco. Entre la estrategia de afrontamiento está el que haya regresado al estudio en su movimiento, se le puede ayudar para que retome la confianza en sí mismo, se haya involucrado en la comunidad. Ajá, ¿cómo podemos hacer este tipo de acciones para involucrar a esta chica en la comunidad nuevamente? Bueno, algo básico es primero tener claro qué edad tiene, que esa información todavía al menos no la tenemos, pero porque eso también, el género, la edad, van a ser como puntos importantes de con quién es importante que se fortalezca pues sus vínculos, sus redes de apoyo. Ahí nos comentaban un poco acerca de
la terapia individual, que ya había sido abordado a través de la terapia individual, pero que necesita restablecer también pues otros recursos de apoyo en un ambiente pues que es nuevo para la persona, que no tiene el contacto, también es nuevo a nivel del vínculo familiar. ¿Y qué otras acciones? Tal vez hay grupos cercanos donde puedan tener una interacción con jóvenes que han pasado situaciones similares, tal vez hay otras organizaciones que atiendan este tipo de población que han vivido y puedan compartir pues entre pares, ¿verdad? Entre otras jóvenes que están viviendo la misma situación. Y claro, a nivel pues individual está muy claro que sí, o sea, tratar de trabajar, por ejemplo, sondear un poco más acerca del proyecto de vida, incluso de la joven, de la familia, porque como también en el transcurrir de los años podemos ver que es necesario de repente hacer una reconstrucción de estos proyectos de vida que para la persona pues se han quedado como suspendidos o han tenido alguna modificación. Y también, pues eso, la estigmatización que puede haber en la comunidad, cómo tenemos que trabajar a nivel de la escuela, si es que se pueden hacer algunas acciones, pero ante todo hablar pues con la joven, la madre, de qué tipo de actividades o qué tipo de acciones, perdón, creen que serían las adecuadas. Y ante todo, pues la joven, dependiendo, como decía, de la edad, pues ya es de hacer un análisis desde qué es lo que le pudiera fortalecer, o sea, cuál ha sido su afrontamiento, sus mecanismos de afrontamiento hasta el momento, no sé, tiene alguna habilidad que también le ha ayudado como a salir adelante, que son como actividades placenteras, cómo poder retomar también estas actividades que tal vez ha dejado en el pasado, por este cambio de vida. Entonces, como tratar de sondear también de los propios recursos de la persona. Como decíamos, ahí hablamos un poco más a nivel individual, pero como acciones que pudiéramos encauzar, tal vez sí puede ser útil las visitas domiciliarias, poder sondear pues en qué ambiente está, poder trabajar alrededor de la familia cuando hacemos las visitas, como decía, con consentimiento pues siempre informado con la familia, ¿verdad? No hacemos una visita sin previo aviso. La parte terapéutica ya la están cubriendo, pero ¿qué otras actividades grupales podemos hacer? Ver si hay algún grupo, ver si hay otras organizaciones donde le podemos dar referencia para que se involucre en actividades que están cercanas a su lugar, o ver si hemos identificado que hay otras 3, 4 jóvenes que están viviendo una situación similar, cómo podemos tal vez ya ahí a partir de eso, pues hacer un espacio de intercambio de experiencias entre estas jóvenes que sea facilitado pues por nosotros, pero donde ellas mismas pues puedan compartir su experiencia, ¿verdad? Y les decía el tema de la edad, que es muy importante, porque no podemos trabajar incluso un grupo de apoyo de la misma forma pues con alguien que ya tiene 20 años, que alguien que tiene 10 años o que tiene 15 años, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ir modificando también, adaptando justamente para la población con la que trabajamos los intereses, los gustos, o sea, también la parte cultural, tener muy claro cómo, para eso hacer un buen sondeo al inicio de cualquier trabajo que estemos realizando, ¿verdad? Si sabemos que de repente en otra organización sí se está trabajando, pues como les decía, poder propiciar un poco esta experiencia. Y ahí decimos donde realmente como técnicas nos puede ser muy útil el arte, a través del arte, si es con una joven, poder trabajar como estas experiencias para que puedan también ser transformadoras su vivencia a través del arte y contar su historia, compartir su historia con otras personas a través del arte. Aquí tenemos un poquito más de información de Valeria, que ya se me perdió, pero aquí está. Nos dice Valeria que la terapia que recibieron fue a todos niveles, la hija tratar de que se reincorporara a la escuela, la madre proveyendo el amor, cuidados, no lo hizo por 10 años. Los más importantes fue cuando ella empezó a valorar tanto la ausencia de la madre como las atenciones a distancia que recibió en su país. Ambos hoy atienden clases de dibujo por las tardes, la relación ha mejorado mucho. Esa es una clara también incorporación de otros mecanismos que me parecen muy bien. Otras técnicas justamente que pueden fortalecer este intercambio y crear pues nuevos lazos y nuevos vínculos de apoyo. Tener pues eso, mucho cuidado nada más que con estos juicios de valor que hacemos a veces de si es correcto lo que hizo, si no es correcto lo que hizo, creemos que fue buena o no buena o descuidó, porque las razones que hay detrás justamente de las decisiones o las circunstancias de las personas con las que trabajamos, pues
pueden ser muy diversas, ¿verdad? Sabemos la situación de seguridad, las decisiones pues, frente a la pobreza, frente a la violencia, frente a diferentes razones. Y esto detrás también, cómo tenemos que hacer pues un análisis de cómo abordar desde diferentes puntos, o sea, en espacios, como decimos, procuramos generar espacios grupales, donde ahí se puede propiciar ese análisis colectivo desde cómo experimentamos incluso la culpa frente a acciones que hemos hecho, que si somos, cómo ahora podemos construir este nuevo camino entre iguales, desde la experiencia de otras personas. Yo creo que vamos a ir pasando al siguiente punto. Gracias, Valeria, por la experiencia un poco. Después vamos a ir revisando pues las respuestas que han dejado en el chat. Y bueno, un poco para ir también ya adentrándonos en cómo incorporar el enfoque psicosocial en nuestra organización o institución, que es pues la base justamente para hacer el análisis de esta sesión. ¿Cómo vamos? Ay, algo pasó. Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a incorporarlo? Aquí nosotros les vamos a presentar pues un esquema, ya se los tenía preparada Ana Elena, y de último también está muy relacionado este esquema con un autodiagnóstico, que es un cuestionario que se les va a dejar de tarea para que ustedes puedan hacer el análisis dentro de sus equipos de trabajo, en su organización o institución. Entonces, ¿cómo lo incorporamos? Desde este esquema nos planteamos pues 3 ámbitos, ¿verdad? Los procesos integrales de atención, los procesos internos de la organización y habilidades psicosociales del equipo, que esto lo vamos a ir detallando un poco. Entonces, cuando hablamos de los procesos integrales de atención, entonces nos referimos, ya lo han venido trabajando un poco, pero para concretarlo más, sobre la inclusión de la dimensión del emocional, ¿verdad? Con esto incluimos pues lo que vive la persona desde el corazón, la parte espiritual, cultural, que decimos que son aspectos muy importantes para todo el proceso de atención integral y que deben ser contemplados en la atención. Fortalecer los recursos internos, la información y fortaleza, ¿verdad? Que eso depende mucho también desde nuestra organización, institución, poderlo brindar adecuadamente, como decíamos, la información, el poder dar también el consentimiento, esto da la posibilidad para la persona de retomar el control o esa sensación de control, mínimamente, aunque sea, ¿verdad? En cualquier circunstancia, decimos esto es importante la información para personas incluso que van en tránsito, para personas que van de retorno, que esto sí le puede dar mínimamente la sensación de control, que eso ya de por sí pues baja mucho los niveles de ansiedad. Entonces, fortalecer, como decíamos, los recursos internos, la fortaleza pues interna que ya tiene la persona, saber pues identificar también muy bien, como decíamos, los impactos que está teniendo, pero ante todo las estrategias para afrontar sus situaciones. A veces eso implica pues indagar mucho en qué ha hecho antes, en otro momento, en situaciones similares, ¿verdad? Poder explorar acerca de esto, o como colectivo, qué han hecho ustedes como grupo para poder enfrentarse a estas situaciones, y eso tiene que ver en diferentes ámbitos, como decíamos, desde lo individual, lo familiar, lo colectivo, lo social. Y pues toda la parte del fortalecimiento de los recursos externos, ¿verdad? Todos los vínculos que hay con otras personas, el grupo familiar. Propiciar la toma de decisión, que ya se los mencionaba antes, y un claro ejemplo, pues es el video que se les presentaba, que aunque ha sido un trabajo muy fuerte, muy largo, de parte de 2 organizaciones, que han llevado mucho acompañamiento, pues es importante que las personas pues sean partícipes activos, ¿verdad? Que puedan tomar decisiones, por eso tenemos que darles mucha información para que en cada momento pues puedan decidir pues a qué ritmo van, qué tipo de acciones quieren hacer, cómo quieren visibilizarlo, y eso lo que permite es justamente que como resultado final muchas veces nos lleva automáticamente a procesos organizativos, ¿verdad? Mientras más fortalecidos están entre pares, casi en automático, pues ya ahí vemos después la conformación de asociaciones, organizaciones, personas que se apoyan entre sí, y que nosotros como el vehículo del acompañamiento nada más en este proceso. Promover, como ya lo mencionaba antes, los procesos organizativos, que es muy importante, pues eso, para que las personas pues puedan defender sus derechos en diferentes ámbitos. Ese es
Muchas veces eso tiene que tener la claridad desde nuestro acompañamiento, desde el inicio de qué queremos lograr, por eso cómo queremos hacer los procesos de atención, cómo se tienen que estructurar. En el esquema presentamos entonces en la otra área los procesos internos de la organización. Cuando hablamos de comunicación, de estos procesos de comunicación, de hacer pues un análisis también muy profundo de cómo fluye la comunicación, la información dentro de nuestra organización, institución, si la información realmente está al alcance de todas las personas que trabajan con la población directamente o se le queda solo a nivel de coordinación, dirección. Esos son puntos importantes para también poder dar una buena atención, una atención adecuada e incorporar adecuadamente el enfoque psicosocial. Entonces, la comunicación en diferentes ámbitos de cómo se gestiona, incluso cómo hacemos el traslado de información, de si yo estoy abordando un caso en específico, a nivel, por ejemplo, legal, y el psicólogo o la psicóloga está atendiendo a la misma persona, pues en la parte más terapéutica, pero yo no comparto, no nos compartimos información, cómo eso también, esa desarticulación interna o esa falta de comunicación, pues pueden afectarnos también en los procesos de atención, ¿verdad? Ahí es algo muy importante que entre diferentes áreas, por eso, aparte de incorporar el enfoque psicosocial, la comunicación es muy importante, porque eso, compartir información de los casos, dar un seguimiento integral, por eso se sugiere mucho que se puedan tener espacios para discusión de casos, el análisis del abordaje, evaluación incluso de estos procesos. La coordinación entre áreas, ¿verdad? Decimos también cómo se hace, por ejemplo, la planificación interna de las estrategias que se van a tomar para abordar los casos, el análisis incluso del contexto, si se tienen espacios donde haya coordinación entre todas las personas. ¿Quieres? Perdón. Entonces, hablamos un poco más de esta coordinación que implica planificación, revisión, evaluación y que tiene que ser un proceso constante, como igual ya lo mencionaba, pues el contexto de hace un año no va a ser el mismo que ahora. Entonces, cómo nuestras estrategias también tienen que tener muy buena coordinación y esto es parte justamente de esta revisión interna del trabajo psicosocial. El cuidado del equipo y el autocuidado, que ustedes pues ya creo que tuvieron una sesión justamente en este tema hace como 2 semanas me parece, y bueno, también esto tiene mucho que ver pues mientras más también nos protegemos como equipo, como personas que estamos apoyando a otros, pues también mucho mejor damos la atención, también damos una atención de calidad. Pero si nos sobrecargamos, no estamos sobrepasados, no articulamos y a veces o no tenemos claras nuestras funciones o todo pues abanico, ¿verdad? De situaciones de cuidado, si no las tomamos en cuenta, entonces también esto se puede ver reflejado en la atención que brindamos. El manejo del poder al interior del equipo, ¿verdad? De la misma organización, entonces donde decimos tratar o procurar que exista pues la horizontalidad, esto principalmente cuando hablamos de temas de coordinación, de comunicación también, porque la toma de decisiones pues justamente es importante que estén incluidos pues todas las personas que tienen alguna interacción, ¿verdad? Pero si en cambio vienen desde lo más alto, desde una coordinación, desde algo sin tomar en cuenta al resto del equipo, entonces vemos justamente que no se aplica ciertas estrategias que se están planteando. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esta revisión de los procesos internos de las organizaciones? Y por último, tenemos las habilidades psicosociales del equipo que retoman pues lo que ya veníamos trabajando, que esto tiene que ver pues justamente con la observación, las habilidades de escucha responsable, lo que ya les comentaba, pues bueno, esta escucha responsable que tiene que ser en todo momento que tenemos interacción con las personas, desde cómo arrancamos interactuando, cómo vemos a la persona, cómo nos presentamos, incluso cómo tenemos, que eso va un poco más con la posición de poder, pero tiene que ver también el prestar atención, pero de volver justamente el no juzgar, el no interrumpir, las cuestiones más básicas de la escucha activa y responsable. El manejo de grupos, ¿verdad? El poder tener pues herramientas adecuadas para dar justamente esta atención como debe ser, ¿verdad? O sea, no tenemos habilidades para manejar grupos, pero
decidimos instalar un espacio de atención, pues de grupo de apoyo, pero no tenemos las habilidades para este manejo, pues todos los grupos son distintos, no hay un recetario, como ya lo mencionaba Elena en la sesión anterior, no hay un recetario para cada grupo, ¿verdad? Tiene sus particularidades, siempre tenemos pues que hacer un análisis muy detenido en qué necesita este grupo, pero saber también contener a los grupos, aunque sean intervenciones que ya tengan objetivos claros, y que ya tengamos determinado pues el perfil de las personas que estamos atendiendo, las necesidades que están teniendo. Sí, hay momentos críticos dentro del manejo de grupo que tenemos todos que tener la habilidad pues también de poder manejarlos. La entrevista que también mencionábamos un poco antes, pues estas habilidades también muy claras de cómo hacemos la entrevista desde el inicio hasta el final, la devolución, hacer un buen cierre dentro de la entrevista. Perdón. Nuestros roles dentro de esta entrevista, cómo vamos a algunas veces hacer pues con mayor profundidad o menos, dependiendo los objetivos de la entrevista, pero que también siempre incorpore justamente la observación y la escucha responsable. El manejo del poder con las y los usuarios, que también Elena ya se los mencionaba un poco, justamente cómo nos posicionamos. Si le digo, pues usted me tiene que decir doctor, doctora, licenciado, licenciada, y esto como ya marca una distancia, y lo que tenemos que intentar es justamente pues posicionarnos en una horizontalidad que nos brinde pues ese canal de confianza, ¿verdad? Generar pues una confianza adecuada con las personas, de manera que también facilite pues poder identificar, poder apoyarle, saber de que estamos ahí, que no, pues, no es un trámite más, que tenemos una posición pues realmente horizontal. Y que la experiencia y quien dicta y quien conoce su historia, quien es activo en este proceso, pues es la persona, ¿verdad? No somos nosotros, ay, perdón, no somos nosotros quienes imponemos, pues, qué tipo de atención es la que necesita, a dónde es que tiene que acudir, sino lo que procuramos es motivar un poco a los grupos, motivar un poco a nivel individual hacia dónde quiere ir, hacia dónde reconstruir este proyecto de vida, hacia dónde analizar pues la posición en la que está, sin decirle exactamente pues esto no es consejería ni nada, sino es nada más facilitar y motivar a la persona frente a estas circunstancias. El uso de metodologías acorde a la población con la que se trabaja, ¿verdad? Eso tiene que ver nuevamente con no hay recetarios, ¿verdad? Sí, el enfoque psicosocial pues ya tiene sus directrices, como decíamos, muy claras para poder hacer un abordaje en diferentes ámbitos, pero no es que podamos utilizar la misma metodología para todo, ¿verdad? Ni para los grupos, ni para el tipo de población, ya les decía, o sea, población en tránsito, sabemos que no vamos a tener mucho tiempo para intervenir, las circunstancias posiblemente son muy recientes, no vamos a abrir y a rascar en el trauma cuando no podemos dar una intervención más profunda. Lo que necesita la persona en ese momento es estar más fortalecida para poder continuar su camino, no sentirse pues peor sin poder abordar y dejar cosas abiertas. Entonces, mucho cuidado con también cómo vamos a hacer ciertas intervenciones. No todas las personas, sino todas las circunstancias necesitan la misma intervención. Al igual que no va a ser la misma metodología si sabemos que tenemos un grupo que en su mayoría, por ejemplo, son quechís, la mayoría del grupo no habla español, entonces también esas consideraciones que tenemos que tener, o no saben leer y escribir, se les dificulta tal vez, sí pueden hablar español, pero se les dificulta todavía entender algunos conceptos. Entonces, ¿cómo tenemos que ir modificando? Y ahí es donde es muy importante cómo involucramos justamente toda la parte de educación popular, que nos ayuda muchísimo para poder pues facilitar la participación de diferentes grupos, ¿verdad? ¿Me escuchan o no? Bueno, bien, es que veo ahí, no estaba un poco confundida, lo siento. Ya sí que me escuchan, gracias. Entonces, ¿cómo nosotros también tenemos que ser muy flexibles? Y claro, aunque esta es la base, pero también ahí depende muchísimo de nuestro análisis, el análisis en equipo, este análisis también con diferentes disciplinas, ¿verdad? Decimos
Para crear pues estas estrategias de apoyo, de acompañamiento psicosocial, tenemos que involucrar desde el área legal, desde el área psicológica, desde si tenemos psiquiatra, que eso es muchas veces un lujo, pero a veces se cuenta, pues qué bien, o el área médica, donde todo realmente se haga un análisis en conjunto, ¿verdad? No es exclusivo del psicólogo a la psicóloga, sino es un enfoque de cómo vamos a brindar justamente estos procesos integrales de atención que contemplen todo lo necesario. Entonces, para ir siguiendo, no sé si con este punto tienen alguna duda o algún comentario antes de que pasemos al siguiente. Y si no, paso al siguiente. Una pregunta, muy bien, María Guadalupe. ¿A qué se refieren con el manejo del poder? Muy bien, lo que decimos es que hay que tener, o sea, mucho cuidado en tanto a nivel interno, por ejemplo, como también cuando estamos trabajando con usuarios, con los usuarios y las usuarias. Ahí decimos, por ejemplo, voy a darles un ejemplo así que se me ya lo mencionaba antes, si llego yo, viene una persona migrante y viene por algún tipo de atención, como, bueno, ya estamos arrancando el proceso, pero de entrada yo le digo, no, llámeme licenciada, ¿verdad? No me puede llamar Jackie, no, eso ya nos marca también en una situación de poder. Tener el cuidado también del manejo del poder, en que querramos o no, cuando estamos en una organización, pues ya tenemos una relación de poder, decimos, ¿verdad? Tenemos otras condiciones, estamos brindando un servicio, entonces ya nos posicionamos con mayor poder de alguna forma ante la persona. Entonces, lo que hay que intentar es minimizar. ¿No se escucha nada o sí se escucha? Bueno, tratar de minimizar justamente esas relaciones de poder, el manejo del poder con las y los usuarios. O sea, si yo estoy manejándome de esta forma de, sí, yo soy la licenciada, soy la persona experta en su situación que no conozco, que aparte yo no he vivido, que yo nunca he estado ni siquiera en su país de origen, pero yo le digo, no, yo soy quien le va a decir qué es lo que usted necesita. Con esto ya estamos marcando una relación de poder. Y le decimos, no, usted tiene que hacer o tiene que participar en este grupo porque tiene que participar. Con esto ya estamos obligando a la persona justamente y estamos realmente manejando una situación de poder. Entonces las personas no nos van a decir posiblemente que no, que no quiere acceder o que no quiere la atención psicológica o que no nos van a decir que no, porque van a tener temor a que pierda la atención que está recibiendo en otros ámbitos. Tal vez quiere su regularización, tal vez quiere acompañamiento, yo qué sé, legal, médico, pero le obligo de alguna forma con mi posición de psicóloga a decir, usted tiene que ir al psicólogo, tiene que ir a la terapia o tiene que estar ir con esta organización por fuerza. Entonces, tener mucho cuidado de tener la paciencia, ¿verdad? De ir sondeando con la persona qué quiere hacer, cuáles cree que son los siguientes pasos a tomar, qué le gustaría realmente hacer a partir de ahora. Entonces, cuidado nada más con esta relación de poder, de cómo la establecemos incluso desde el inicio, ¿verdad? De tratar de que siempre se maneje pues la horizontalidad, ¿verdad? Muchísimo cuidado porque a veces cuando decimos, no, yo entiendo qué es lo que quiero, a veces no le pregunto en los procesos si realmente querían, por decirles el ejemplo del video, ¿verdad? Si hubiera llegado con las mujeres y se les dice, no, yo sé qué es lo que ustedes necesitan ir a la radio, pero no les consulto, yo ahí ya estoy manejando una relación de poder. Y después la persona me va a decir, sí, voy a ir porque igual yo quiero hacer mi trámite migratorio, entonces si le digo que no, posiblemente me quita la ayuda, que tal vez no sería así, pero para la persona se concibe de esa forma, entonces no sé si queda claro. Ah, bueno, muy bien, quedó claro. Gracias. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta antes de continuar un poco. Ahondar más en cómo... Ay, se me fue.
ahondar más en cómo logramos fortalecer los recursos internos. Ahí, primero, pues eso, una buena identificación, lo que pregunta Marta, ¿verdad? Podrías ahondar más en cómo logramos fortalecer los recursos. Por recursos internos hay un abanico dependiendo de la persona, como les decía, ahí depende mucho de la calidad de la exploración, la identificación que hacemos en conjunto con la persona de cuáles son sus recursos, con qué cuenta, desde habilidades que ha tenido. A veces podemos encontrarnos en el camino, por darles un ejemplo, una persona migrante que ahorita está pidiendo refugio en México porque viene huyendo de la extorsión en su país, pero en su país posiblemente era el encargado de la junta de agua, o sea, era una persona que tenía mucho liderazgo en su país, pero tuvo que dejarlo y aquí pues no encuentra un lugar donde ubicarse, o era carpintero en su lugar de origen, pero aquí pues está en esta situación. ¿Cómo poder retomar justamente y fortalecer esos recursos pues, que la persona tiene? Lo que les decía también, cómo exploramos nuevamente qué ha hecho esta persona frente a situaciones similares. Por ejemplo, ¿y usted ha vivido algo parecido, alguna otra situación difícil en su historia de vida? Poder ahondar y nos dice, sí, ¿y qué hizo en ese tipo de situación? Yo, no sé, en ese momento, frecuentemente, pues yo lo que hacía era irme a jugar fútbol para pues, sentirme un poco mejor, ver cómo encontramos otras 3 personas de repente en el mismo espacio donde estamos trabajando, que también nos cuentan que su recurso interno para situaciones difíciles y para poder manejar era tener actividades placenteras como el fútbol. Entonces, ¿cómo también ahí hacemos la red justamente de estas personas que vamos identificando y cómo podemos crear y facilitar este tipo de espacios para fortalecer los recursos que la persona ya trae? O sea, no es algo que nosotros le vamos a imponer, que nosotros le vamos a decir, ay, a usted lo que le conviene es ir al yoga. No, pero es que culturalmente yo nunca me agacharía. Entonces, ¿cómo tenemos que ir explorando entre lo que ya la persona tiene y solo vamos a ir potencializando, solo vamos a ir retomando, haciéndole ver a la persona que estos recursos internos son los que ya ha podido manejar en otras situaciones, pero tal vez en este momento específico, pues las condiciones al llegar a un país nuevo o al estar de regreso, va a decir, pues yo perdí todo mi contacto social o estoy en México, no conozco a nadie, entonces pues no me voy a ir a meter a un equipo de fútbol donde no conozco. Entonces, ¿cómo facilitamos y vamos pues haciendo este canal entre otros actores? Y como decía, ahí depende mucho de que siempre estemos informados y articulados con otras organizaciones, porque tal vez no lo tenemos nosotros, pero otros pudieran darnos el apoyo en estos espacios. ¿Quedamos claros en este? Ay. Muy bien, regreso a donde me quedé, un segundito. Estamos, Catherine. En cuanto a las actividades en los espacios, ¿qué pasa cuando por política de la institución se le obliga a participar en las actividades y se calendarizan de modo tal que no haya muchos espacios libres? Ahí están los detalles. Justamente esto es, creo que para responder a esto, les va a ser muy útil. Acá te dejo un poco en suspenso porque creo que el autodiagnóstico de la siguiente lámina les va a ser muy útil justamente cómo estamos incorporando el enfoque psicosocial en nuestra institución, en nuestra organización. Que eso implica pues muchísima reflexión. Esto creo que puede ayudar mucho como a entender que no podemos, pues eso, obligar a las personas, sí brindar espacios pues, alternativos donde puedan convivir, porque vemos, como les decía, de que hay tal vez muchas personas con ese mismo tipo de interés, entonces vamos creándolo sin obligar a las personas, porque no podemos obligar a las personas, como les decía, ahí entramos a este mal manejo del poder. Entonces, porque aunque no quisiéramos, ya solo nuestra posición que brinda un servicio ya no. Ya estamos en una posición de poder, entonces minimizarla y al final obligarlos, pues empeora mucho más la situación, por eso la gente no se apropia de los espacios, por eso la gente incluso se puede sentir hasta incómoda, puede evadir incluso con el tiempo, pues cierto tipo de atención. Y bueno, es como un poco el autodiagnóstico de la siguiente lámina, creo que va a ayudar un poco como a hacer esa evaluación de instituciones y organizaciones. Te dejo suspenso. Entonces, lo vemos un poquito adelante. Y Valentina dice, por favor, ¿me puedes aclarar algo?
que he escuchado mucho últimamente. Antes de cualquier clase o terapia, he escuchado decir, vengo a empoderarte. Ay Dios, ya. No. Bueno, no quiero decir sí o no, pero sí. Lo claro es que, como les decía, mientras tener cuidado también con el lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Yo vengo a ayudarte, yo vengo a apoyarte, otra vez caemos en esa cuestión de poder de por mí vas a salir adelante, ¿verdad? Es el mensaje que estamos dando, que hay que tener mucho cuidado y eso es creo que nuevamente un análisis que hay que hacer a nivel de las organizaciones, de las instituciones, de cuál es el lenguaje que utilizamos también para poder pues acompañar a otras personas, ¿verdad? Que si yo vengo, ya me pone como por mí, vas a salir adelante, si no es por mí, no, como digo, ya es un juego que es al final un poco, creo que delicado en estos casos. Y cuando no hay espacios para este fin, pues un poco yo creo que lo que preguntaba Celia, creo que va relacionado con esta parte, aunque no tengamos nosotros la oportunidad de tener ciertos espacios, o sea, si podemos y vemos la necesidad, y como digo, yo creo que es algo que hay que construir en conjunto con las personas, con la misma organización, desde ese análisis pues multidisciplinario, pero si vemos que por recursos, por, yo qué sé, por diferentes circunstancias, por que hay poco personal, la articulación nuevamente creo que es muy importante, por eso que tengamos muy buena relación pues con organizaciones similares a las nuestras, que tienen los mismos objetivos y que nos pueden apoyar en este camino. Muy bien, quiero ver. Bueno, yo creo que no sé si tienen alguna otra pregunta, porque si no, sigo con lo siguiente. Continuamos porque un poco por el tiempo, yo creo que también ya tenemos que seguir. Entonces, nada más para comentarles un poco que esta es la tarea que se les va a dejar. Justamente que está relacionada con lo que ya les comentaba antes, que es el autodiagnóstico dentro de su equipo de trabajo. Esto les pediríamos que no sé si, Ángeles, estás por aquí, si les podemos mostrar, que no sé si se puede poner en pantalla, pero si no, igual se los van a enviar, que es un autodiagnóstico, es como un cuestionario, que esto lo elaboró Nieves Gómez y lo elaboró Ana Elena Barrios. Entonces, ellas ofrecen pues este cuestionario que pues muy, muy útil, súper interesante para poderlo trabajar con su organización. El cuestionario en sí, el autodiagnóstico, lo que contiene es una sección que es más para procesos internos de la organización, para hacer este análisis, como les digo, cada quien con su equipo de trabajo o su organización, institución, hacer el análisis, responder cada sección, ahí tienen un número que bueno, después lo pueden ver, si no podemos ponerlo en pantalla. Y en esto, como les decía, tiene varias secciones. Son 3 secciones. Una es procesos internos de la organización, otra es habilidades psicosociales del equipo y la otra procesos integrales de atención a las y los usuarios. Entonces, van contestando cada una de las secciones que hay, que son bastante explicativas. Hay una puntuación en cada sección de 1 a 4 y ahí van marcando ustedes según la indicación. Hola, Ángeles. Hola, no sé si se ve. ¿Cómo? Que comparte pantalla. Ah, no, yo no lo veo. Los demás no sé si lo ven. ¿El cuestionario? ¿Lo verán? Ajá. No se ve. No se ve. Qué mal. Cuestionario sí, ¿alguien lo ve? Ah, no se ve. No se ve. A ver, deja ver si. Sí, para poderles. Sí, este es el ejercicio de la tarea. Aquí en esta diapositiva. Ya lo realizaste, ay, Leonida, qué rápida. Ay, al parecer no lo pudimos ver de aquí, pero pues ellos ¿Lo tienen ya? Pero igual,
volvieron a mandar. Ah, bueno, perfecto. Si ya lo tienen, entonces un poco lo que hay que contestar después. Bueno, ahí están las instrucciones, creo que muy claras. Lo que hay que ver después, entonces nada más es cuál es el puntaje que ustedes tienen por institución o organización y plantear pues eso, qué necesitarían hacer ustedes como organización o como institución para que pues pueda implementarse realmente, apropiarse también del enfoque psicosocial. Entonces serían las dos preguntas en base a este autodiagnóstico. Como les digo, ahí está pues ya el puntaje, son estas tres secciones que son procesos internos de la organización, habilidades psicosociales del equipo, procesos igual integrales de atención a las y los usuarios. Esto que va muy relacionado justamente con lo que vimos antes, que es el esquema, ¿verdad? Que ya les explicaba un poco. Entonces, vamos a ver. ¿El que enviaron por correo? Bueno, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, no sé, les abro un poco el espacio para ir cerrando. Si tienen igual alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer sobre esta sesión. Y pues abrimos un poco el espacio. Y si no, pues quien ya hizo la tarea nos lo puede compartir. Pues antes de esta tarea sería antes de la siguiente sesión que tienen. Pues más bien esta tarea ya la semana pasada. Ajá, ¿ya se las habían pasado? Sí, ya les habíamos mandado cuestionarios. Entonces, para este webinar ya lo tendremos. A ver qué tal resulta. Ah, perfecto. Aquí nada más están hablando de que no hacen su tarea. Pues sí, no sé si igual tienen comentarios, Ay, no se escuchó bien, que no se escuchó casi toda la sesión. A ver, Oscar, pero que bien. Ah, bueno, no toda la sesión, muy bien, ya me había preocupado. Ahora sí el chiste. Bueno, lo que les estábamos comentando del cuestionario fue que eso ya se los habíamos mandado por parte de las actividades de la semana 8. Ah, muy bien. Dice Entonces, que ayer. Qué extraño porque tengo buena señal. Yo creo ya que sí se escuchaba ahorita mi voz. Sí. Sí, Jackie. Bueno, entonces no sé si para finalizar, antes de que pues vayamos cerrando, algún comentario, alguna pregunta. Bien. Ah, bueno, yo estoy bien. Entonces hizo tú antes. Bien. Igual si tienen, o bueno, no sé si alguien que ya haya hecho el ejercicio nos quisiera compartir o si tiene alguna duda sobre el autodiagnóstico, pues también sería el momento como un poco para verlo. Y si no, se nos durmieron todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno.
Pues ya que no sé si de unos comentarios. ¿Perdón? ¿Le subiste a tu computadora? No, sigo escuchándote aquí. A ti no te escucho bien, la verdad. Sí, yo también escucho mucho eco, pero no sé por qué. Bueno, sobre el modelo para la palabra más apropiada que se pueden utilizar, solo aprovechando, perdón, solo contesto esto. Hay varias, bueno, vamos a ver un poco, lo voy a ver con Ana Elena, pues ha sido la que ha estado trabajando, pero sí hay pues ya algunos documentos, por ejemplo, sobre escucha activa, escucha responsable, que ya ahí pues ya nos dicen mucho cómo tenemos que interactuar con otras personas, cómo debe ser el lenguaje, el tener mucho cuidado, pero creo que más allá, como digo, que nos den el recetario, pues sí tiene que ver mucho en cómo construir este lenguaje, incluso en nuestra propia organización, institución. Eso tiene que ver también incluso con una visión desde política, desde asistencial, desde cuál es nuestra visión y qué mensaje realmente queremos dar y estructurar también, como digo, con el equipo multidisciplinario, a lo interno, pues cómo nosotros nos estamos relacionando. Viene un poco también en el autodiagnóstico, creo que algunas pautas pues muy básicas, muy generales que tal vez pueden ser de utilidad también ahí. Y, gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que solo quedaba un poco esto. No sé si se me pasó algún comentario o duda. Vamos a ver. Bueno, sí, creo que ya respondí la pregunta, pues también a ustedes, pues decirles muchísimas gracias, ¿verdad? Por prestarme atención y aguantarme las 2 horas. Entonces, sí, pues darle las gracias, muy interesante, qué bueno pues también que están conectados aquí compartiendo pues de diferentes puntos pues de los países, ¿verdad? Pues a los que los conozco, qué gusto también encontrarlos por aquí. También saludos ahí, los diferentes lugares y pues eso, muchísimas gracias. Es muy interesante aquí compartir con ustedes. Lástima que no era micrófono abierto porque creo que podía ser muchísimo más rico, pero aquí les contestamos como pudimos. Y bueno. Pues no sé, ya con eso cerramos su ponencia. Pues sí, yo ya terminé. No, muchas gracias. Bueno, pues está bien. Les queda la tarea, entonces nada más. Yo creo que sí, muy importante que la puedan hacer, ¿verdad? Pues eso, al interno de su organización, responder las 2 preguntitas y ahí estaría. Muy bien. Pues muchas gracias, Jackie. A ver, estoy escuchando el eco que dicen, espero se entienda, pero quiero agradecer por estar el día de hoy cubriendo a Ana Elena y muchas gracias. Sí, sí. Y también les daremos los mensajitos a Ana Elena, que ya tuvo a su Eva. Ahí, entonces le daremos las felicitaciones. Bueno, y gracias pues a todos, también a ti, Ángeles, pues ahí, por resolver los inconvenientes, pero lo logramos. Entonces sí, Tapachula tiene mala señal, pero ahí vamos. Bueno, un gusto. Ahí saludos. Bueno, buenas noches y con esto terminamos. Bueno, muy buenas noches, hasta luego, un gusto. Adiós. Bye. Esto me salva.